Lo hacías por cada uno de nosotros, Señor. Y hoy en este lugar reunidos, rendidos delante de ti, hoy te decimos, Señor, ahora nosotros queremos vivir para ti. Rendir nuestros corazones, rendir nuestra vida, Señor. Rendirlo todo delante de ti. Nuestro corazón en este tiempo de adoración y nuestra vida misma es como una ofrenda delante de ti. Yo te pido, amado Señor, en esta hora que tu palabra, que tu presencia fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos. Que nos permitas, Señor, comprender, ver espiritualmente esa obra maravillosa que tú has preparado para nosotros y la que estás haciendo en nuestro interior. A través de la libertad que trae tu presencia, tu sangre, Señor, derramada allí en la cruz. Vivir en esa libertad, fortalecidos todos los días en tu palabra, caminando en tu propósito y viendo la victoria, Señor, la victoria en nuestras vidas todos los días, porque somos herederos de esa victoria. Gracias, amado Señor, por lo que ya estás haciendo y por lo que harás, en el poderoso nombre de Jesús, porque sabemos que de este lugar no saldremos igual a como hemos llegado, sino que tú, Señor, harás aquello para lo cual has enviado tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, damos gloria a Dios. Yo le invito que tome asiento, le doy la bienvenida a nuestro segundo servicio dominical. Y voy a invitar, por aquí está Gabriel haciéndole una invitación a los jóvenes que vayan a su reunión, los jóvenes que están en este lugar, para que puedan ir a su reunión. Mientras tanto, le invito a que usted vaya conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, al capítulo 1. Y el título del mensaje en la mañana de hoy es Consagrados, consagrados. ¿Qué significa la palabra consagrar? Consagrar significa dedicar a Dios o hacer algo sagrado. ¿Cuál es la palabra contraria a consagrar? Profano, que no es sagrado, que es carnal, que es emocional. En la palabra de Dios hay un hombre que el Señor dice que era un profano. ¿Quién era? Esaú. Esaú, dice, no como el profano Esaú. El profano Esaú estaba pensando en ¿qué? Pues acordémonos que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿recuerda? Estaba pensando en la comida, estaba pensando en él, estaba pensando en la carne, así que ese hombre no estaba consagrado. Y cuando hablamos de consagrarnos al Señor, a veces palabras nos dan un poquito de temor. Cuando hablamos de consagración o de santidad, empezamos a pensar que nos van a quitar algo. Yo he escuchado jóvenes que dicen, es que yo quiero vivir mi vida. Y yo le digo, pero aquí estamos los cristianos y estamos vivos también, estamos viviendo nuestra vida, no estamos muertos, todo lo contrario. Al consagrar nuestra vida al Señor hay vida plena y abundante, como nos lo enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 10, vida plena, vida abundante. Pero si nosotros nos dejamos llevar por los dardos y por los argumentos del enemigo, cuando se habla de santidad o santificación o de consagración, empezamos a sentir cierto temor. Y ese cierto temor es a que nos quiten la libertad, a que nos quiten lo que a la carne le gusta, pero el Señor no viene a quitarnos absolutamente nada, sino a que nosotros, nos hace una invitación a que nosotros entreguemos nuestra vida completamente a Él, incluyéndolo todo, nuestros pensamientos, todo. El Señor nunca le va a quitar a usted nada. Entonces, la invitación del Señor es clara, es a seguirlo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, nos muestra cuando le dijo a los discípulos, síganme, y dice la Biblia, y dejándolo todo le siguieron, a un cobrador de impuestos, a unos pescadores que habían visto en ese momento un tremendo milagro de multiplicación, de provisión, pero todos le siguieron. ¿Por qué, mi hermano? Porque en el momento en que Jesús resucita, que hoy estamos hablando de la resurrección del Señor, y nos quedamos corticos nosotros en la visión. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la obra de la cruz
jueves y viernes vimos aquí o estuvimos escuchando unos mensajes. El mensaje del viernes era: hay que decidirnos, o Jesús o Barrabás, o el mundo o la obra de Dios. Pero esa decisión nadie la toma por nosotros, absolutamente nadie. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Entonces el Señor resucita y nos está diciendo a nosotros: síganme. Seguirlo a Él significa acción, significa movimiento. No significa quedarnos de brazos cruzados, no significa quedarnos igual en lo que estábamos, no significa quedarnos estancados, significa todo lo contrario, significa movernos. Entonces viene esa misma gracia que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que nos cubrió. Esa misma gracia nos transforma, pero nos transforma en nuestro interior. Empezamos a ver las cosas de una manera diferente, a reaccionar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, porque esa es la obra de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Podrá alguien que no está lleno del Espíritu Santo, que no tiene fe, que no se ha consagrado al Señor, podrá obedecer a Dios? La respuesta es no. Por más que usted quiera, por más que usted hable, por más que usted desee en algún momento y dice: bueno, yo voy a poner toda mi fuerza de voluntad, voy a poner todo el deseo de mi corazón en seguir a Jesús y en servirle a Él, pero en la primera contingencia que hay, en el primer tropiezo o la primera tentación que hay, termina cayendo. Y se repite, y se repite, y se repite, y es como si nunca pudiéramos salir del punto de partida, hermano. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que nuestra vida espiritual no da fruto. ¿Y sabe qué pasa cuando una vida no da fruto espiritualmente después de haber aceptado o reconocido a Jesucristo como su Salvador? Hermano, que estamos robando al Señor, porque nuestra vida debe dar fruto. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan: fruto abundante y fruto que permanece. Ni siquiera es un poquitito de fruto, sino un fruto abundante, un fruto que permanece. Y la palabra de Dios también nos enseña a nosotros que el que no da fruto será cortado, que el que no da fruto, hermano, se seca de una manera tal. Y vemos hoy muchas personas asistiendo a las iglesias completamente seco. Entonces, consagrar nuestra vida es aceptar esa invitación, es dar el paso de fe, es comprometernos con el Señor, hacerlo con todo nuestro corazón y empezar a vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. En otras palabras, es pasar de la teoría a la práctica, es pasar de ser oidores, como dice la Biblia, oidores a ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Y todo empieza ¿por dónde? Todo empieza en ese compromiso, todo empieza cuando nosotros queremos y aceptamos rendir nuestra voluntad al Señor. ¿Eso dónde lo hacemos? En el bautismo. Hay personas, a mí me asombra esto. El bautismo se hace una sola vez, el bautismo de cada uno de nosotros. Entonces hay personas que dicen: yo me bauticé en otra iglesia, ¿debo bautizarme nuevamente? La respuesta es no. Solamente podría haber una opción si usted no sabía lo que estaba haciendo. Pero si no sabía lo que estaba haciendo, ¿por qué se bautizó? En muchos lugares es necesario bautizarse, por ejemplo, para servir, o hace parte de un requisito para que la gente dé como en un orden un paso. Pero no se enseña a las personas lo que es genuinamente el bautismo. Es el compromiso público de seguir a Jesús. Eso es el bautismo. Ya lo hice, listo, estoy bautizado. Lo tomo a la ligera. Hay muchas personas que lo tomaron a la ligera. Tomarlo a la ligera es: yo voy, me bautizo, quedó ahí escrito en un libro, en una iglesia que yo me bauticé, pero no rendí mi vida al Señor. ¿Realmente estaré bautizado? Hermano, el compromiso público es algo que no es para agradar a otros, sino de convicción de nuestro corazón, y es: yo voy a renunciar ¿a qué? Al gobierno de mi vida. Y eso es lo que a muchas personas les cuesta. También me asombra que muchas personas cristianas dicen, asisten a iglesias, llevan años, 3, 4, 5, 7 años, y usted es bautizado. No. ¿Y por qué no se ha bautizado? Es que todavía no estoy seguro. Hermano, lleva tiempo yendo a la iglesia y no está seguro. Eso es como un noviazgo ahí de 6, 7, 8, 9 años, hermano. ¿O para qué sirve? ¿Cuándo nos vamos a casar? No estoy seguro. Salga corriendo de ahí, hermano, porque
le teme al compromiso, la persona le teme al compromiso. Y no es así. Si yo creo en el Señor, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, y todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo creo, quiere decir que confío en Él, en sus planes y en su palabra. Y cuando el Señor me dice, sígueme Diego, lo hablábamos aquí el viernes, es yo renuncio al mundo, a otras cosas, por seguirlo a Él. Si no lo sigo, es que todavía mi corazón está dividido o todavía ama mucho las cosas del mundo. ¿Qué dice por allí Santiago 4:4? Que todo el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo voluntario de Dios. No puede tener usted las dos cosas, solamente puede tener una, o el camino de Dios o el camino del mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que un camino de estos es de vida y el otro es de muerte. Así que cuando Jesús resucita, hermano, dice, listo, se abre un camino, yo soy un nuevo camino, el camino, la verdad y la vida. Y nos dice a cada uno de nosotros, sígueme, yo te voy a enseñar cosas y tú tomas la decisión. Vuelvo y repito, nadie, absolutamente nadie la toma por nosotros. Pero ¿qué nos hace dudar a nosotros de seguir a Jesús? Hermano, verlo de la manera equivocada. Hay una corriente, hermano, que nos lleva a nosotros a tomar a Dios, a tomar su palabra, a tomar a Jesús nuestro Salvador y reducirlo de tamaño, de manera tal que yo lo muevo, lo manipulo, me lo echo al bolsillo y yo sigo gobernando. No, ese no es el Dios de la Biblia, ni es nuestro Salvador. En la Biblia hay ejemplos claros. Usted ve por allí cuando fue la pesca milagrosa, Pedro vio la estatura, y cuando hablo de la estatura es el estatus de Jesús, porque Pedro inmediatamente vio ese milagro, cayó de rodillas y dijo, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Otro hombre vio ese estatus también de Jesús, Juan el Bautista, que usted lo ve aquí mismo en este capítulo 1, cuando dijo, yo no soy digno, ni siquiera dice aquí, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hermano, porque ellos reconocieron a Jesús. Es que si la persona que viene a decirme, Fernando, puede invitarme a mí a la iglesia y me llega a las 5 de la mañana, hoy domingo, a mi apartamento y golpea, y entonces me dice, Diego, sígueme y vamos a ir a la iglesia. Y yo miro a Fernando, es un igual a mí, y entonces le digo, no hermano, no venga a molestar, yo voy más tarde, además anoche llovió, estamos en descanso, una cantidad de cosas. No, ¿sabe qué? No. Nosotros no vemos el estatus, la estatura de Jesús. ¿Quién es el que me está diciendo sígueme? No es mi amigo, no es mi vecino, no es mi familiar, es el Hijo de Dios. ¿Y por qué hemos perdido de ver al Señor con ese estatus y con esa reverencia? Porque lo hemos querido reducir a decir es mi parcerito de mi bolsillo. No, perdemos el foco, hermano. Entonces no confiamos, porque cuando lo vemos tan igual, y algunos hasta llegan a verlo hasta inferior a nosotros mismos, pues no vamos a confiar en Él. Síguelo, ¿para dónde? Si yo lo que tengo es que trabajar y hacer un montón de cosas. No, mi hermano. Eso hace que haya muchas personas hoy en día que asisten a iglesias, pero que no están consagrados al Señor, que no viven una vida consagrada, mi hermano. Dijo Juan también, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando nos consagramos al Señor, ahí empieza un proceso de transformación en nuestra vida. Antes no. Y yo quiero compartir con usted aquí en un corto mensaje 7 pasos o 7 principios para una vida consagrada. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante, del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En estos versículos, del versículo 9 al versículo 15 del capítulo 1 del evangelio de Marcos, vemos 7 puntos muy importantes de lo que es la vida consagrada, teniendo como ejemplo y como testimonio a nada más ni nada menos, a nadie más ni nadie menos que a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a empezar con el primero. El primero es ser decidido. Cuando hablamos de decisión, cuando hablamos de tomar una decisión, es porque delante de nosotros hay 2 caminos, 2 o más opciones. Mientras estamos en el pecado y no conocemos la palabra de Dios y no conocemos los principios bíblicos, hermano, no tenemos de dónde escoger. Todo lo que escojamos es el camino del mal, el del mundo. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, la invitación del evangelio, el conocimiento de Dios, ahí sí tenemos 2 opciones de dónde escoger. Pero debemos reconocer algo, que las muchas dudas, la inseguridad y la incredulidad, el temor que ata nuestras vidas, nuestros corazones, nos lleva a no saber qué hacer, qué hago. ¿No puedo tenerlo todo? La respuesta es no, se lo decía el viernes. No puede tener las 2 cosas, dice la Biblia. O amará a un Señor y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá al uno. No podemos tener 2 señores. O es Dios en mi vida, el Señor, o Jesús en este caso, mi Salvador y mi Señor, o es el mundo, o es mi carne, o soy yo. No podemos tener 2. Entonces tenemos que tomar una decisión, pero como no nos gusta tomar decisiones, como queremos que la decisión la tome otro, como queremos tener la opción de culpar a otro por la decisión, entonces nos quedamos en un punto. ¿No me puedo quedar neutro? No, tan sencillo como esto. Si usted no escoge el camino del Señor, es que ya escogió el del mundo, así de sencillo. Neutro no está, ni un pie adentro, ni un pie afuera, ni medio, ni tibio, ni nada de esas cosas. ¿Es o no es? En este caso, el primer testimonio o el primer paso que vemos aquí es el de Jesús. Versículo 9, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús tomó una decisión. Ahora, iba a iniciar su ministerio, iba a ser el comienzo de todas las cosas, y él vino, y ese venir es un venir a rendirse a la voluntad del Padre. Iba a empezar todo. Él nació, creció allá en una familia, tuvo momentos que alguno por ahí en su niñez está registrado en la Biblia, pero resulta que ya iba a empezar el ministerio, el propósito que iba a traer salvación a nuestras vidas. Entonces, él un día dice: me voy para hacer un compromiso público. ¿Y cuál es ese compromiso público? Que mi vida se rinde, mi voluntad se rinde a la voluntad del Padre. Y esa es la decisión que nosotros debemos tomar. En otras palabras, renunciar a nuestro gobierno, entregar el gobierno de nuestra vida. Y este viaje que hizo Jesús es un viaje, llamémoslo de alguna manera, un viaje solemne. Ese viaje solemne, hermano, como cuando vamos nosotros que hemos tomado la decisión de que nuestra vida tome un rumbo diferente. Los que son casados aquí, el día que usted se fue, ¿cómo se sintió, Fernando, cuando se fue con la argolla de matrimonio, de compromiso, y dijo: voy a caerle a Julio y con una sorpresa y le voy a decir: ¿te quieres casar conmigo? Eso no fue aquí, eso fue aquí. Sí, ahora que me acuerdo, todos fuimos testigos de eso, hermano. ¿Te quieres casar conmigo? Hermano, ¿cómo venía usted? ¿Temblando? ¿Pero contento o no venía contento? Vienen feliz. Mi vida va a tomar un rumbo diferente. En ese momento mi vida va a tomar un camino. Es un compromiso público. Quiero que todo el mundo lo sepa, quiero que todo el mundo lo vea. En el caso de Jesús es rendir su vida. Va a empezar la tarea. Ya voy a empezar a vivir 100% para tu obra. Igual que nosotros. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted ya hizo ese viaje solemne? ¿Ya dio el paso de rendir su vida y su voluntad y decir: Señor,
renuncio totalmente a todo derecho en mi vida. Ya no mando yo, ahora mandas tú. Quiero conocer tu voluntad porque ahora no quiero ni un solo día más de aquí en adelante, nunca más. Quiero hacer mi voluntad, sino todo el tiempo la tuya. Se acabaron mis planes, mis proyectos, todo lo que yo tenía en mi mente, en mi corazón. Ahora quiero conocer los tuyos. Señor, tengo un deseo que arde en mi corazón. Que todo lo que haga de aquí en adelante te glorifique a ti. Entonces el Señor está atento a ese momento donde usted decidido va camino al Señor y lo rinde todo. ¿Qué es rendirlo todo, hermano? Entregarlo todo. Esa falta de perdón que hay por ahí, esas heridas de su pasado para que Él las sane, el resentimiento, la codicia, sus pensamientos, el pecado, darle espalda al pecado, decir, yo ya tomé una decisión, ya sale todo esto, tomo la decisión, yo tomo la decisión. No sé cuántos vieron, hace poco hubo en cine una película que se llama La Forja. ¿Cuántos aquí la vieron? Que se ora por un joven y hay un momento en que el chico se la pasaba pegado a los juegos ahí todo el tiempo y tenía su conflicto con la mamá y un día empieza a involucrarse en las cosas de Dios, le empiezan a predicar y él se despierta, está en su habitación y ora y le dice al Señor, Señor, muéstrame si hay algo en mi vida de lo que yo debo salir que me impida el caminar contigo. Y cuando abre sus ojitos, ¿qué tiene al frente? El Xbox, el juego, el Play, los juegos, hermano. Ay, Dios mío, cómo me duele, pero es mi decisión. Y lo cogió, lo metió en una cajita y fue y lo dejó en la cocina. Chao. Quizás los que tenemos hijos decimos, uy, sí, gloria a Dios que ese muchacho suelte ese Xbox, ese Play. Pero empecemos nosotros para darles ejemplo. Que usted ore al Señor y que le diga, Señor, ¿qué me impide caminar contigo? ¿Qué es lo que me impide caminar en tu voluntad? ¿Qué es lo que me impide rendirme a ti? Y que cuando llegue a su casa usted puede orar con sus ojitos cerrados y cuando los abra lo vea lo que tiene que dejar. Y el Señor le diga, yo no te lo voy a quitar. Tú lo dejas, la adicción al trabajo, la codicia, la preocupación, la rabia, la ira, la falta de perdón. Y el Señor dice, eso te impide seguirme a mí. Y ese es el principio, mi hermano, ese es el principio. Porque no podemos vivir la vida plena y abundante que el Señor tiene para nosotros si primero no nos rendimos delante de Él. Estamos hablando de la vida consagrada. El segundo punto lo vemos en el versículo 10. Dice la Biblia, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Mira, hermano, que cuando nosotros somos decididos, porque no le podemos seguir diciendo al Señor, quítame, 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 sino es yo entrego mi vida y lo entrego todo, esa ofrenda sí que es mirada con agrado delante del Señor. Entonces lo siguiente que viene aquí es que esa ofrenda, nuestra vida como ofrenda, es aceptado por el Padre. El apóstol Pablo habla por allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, le invito a que lo lea. Y él habla de todo el proceso, predestinados, escogidos por Dios para salvación, para ser bendecidos, nos dio sabiduría, inteligencia, pero hay un detalle, por allá en el versículo 6, dice, somos aceptos en el amado. Aceptos en el amado, no solamente es que el Señor extiende sus brazos, dice, yo te recibo, sino que nos dice, yo te acepto a ti como una ofrenda viva. Hermano, cuando nosotros entregamos con nuestra vida, todo lo que soy, Señor, todo mi pasado, mi presente, el tiempo que me quede por vivir en esta tierra, todo lo rindo delante de ti. Lo que pasó ahí, cuando fue aceptado por el Señor, por el Padre, es que los cielos se abrieron. Hay dos llamados que nos hace la Biblia. O el Señor, y lo vemos en la palabra. Un llamado es el llamado a la salvación, que es el llamado del Hijo. Fueron llamados a salvación a través del Hijo, la obra de la cruz. Y entonces nosotros hacemos una oración de fe, comenzamos a congregarnos, empezamos a vivir un nuevo tiempo, pero hay otro llamado, y es el llamado al fruto, a servir a Dios. Como pecadores, el Señor nos acepta como pecadores para salvación, perdona nuestros pecados
y nos dice, listo, ya estás limpiecito, ya estás lavado, ahora da la mayor ofrenda que vas a dar. ¿Cuál es? Tu vida. Y Él que conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Dice la Biblia que no nos mintamos a nosotros mismos, que nadie puede engañar a Dios. Yo puedo inventarme todo lo que quiera, que soy espiritual, que leo la Biblia, que sé mucho, que yo he leído mucho, que lo conozco todo, pero yo no puedo engañar al Señor diciéndole con una intención equivocada que aparentemente yo le he entregado mi vida cuando realmente no se la he entregado. Cuando Él acepta esa ofrenda, que soy yo, los cielos se abren. Y los cielos se abren con un propósito, que lo vamos a ver en un momento. Hermano, entregar esa ofrenda es, Señor, tú me llamas a que te siga, tú me das un regalo maravilloso que es la salvación, ahora yo te voy a dar el mayor regalo que te puedo dar, mi vida para servirte a ti. ¿Para qué? Para que mi vida dé fruto. Les decía en el comienzo, si alguien dice yo soy cristiano pero no hay fruto en su vida, no solamente es un mentiroso, sino adicional es un ladrón. Porque lo que Él ha depositado en nosotros, la presencia del Señor en nuestras vidas, se debe manifestar para su gloria en la salvación de muchas personas. Se debe manifestar para su gloria en que se cumpla el propósito y muchos lo conozcan a Él. Todos, no solo los que tienen llamado pastoral, hermano, porque la Biblia nos habla por allí en Corintios del ministerio de la reconciliación y toda la iglesia es llamada al ministerio de la reconciliación. El fruto comienza en nuestros hogares. Puede que yo no vaya a ser pastor, pero tengo hijos y tengo una responsabilidad: enseñar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Y ese es el fruto en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. De lo contrario, vuelvo y repito, soy mentiroso y soy ladrón y le estoy robando al Señor. Yo fui creado para dar fruto. Usted fue creado, usted es buena tierra. O hay alguno aquí que diga, no, yo soy mala tierra, mi vida nada fruto. No, hermano, usted es buena tierra. Y el Señor está sembrando cosas maravillosas a través de la palabra para que su vida dé fruto. Preséntese a Dios, ríndase delante del Señor. Primer paso, se ha decidido, rinda su voluntad a la voluntad de Dios y seguido a esto se va a abrir el cielo cuando el Señor haya aceptado esa ofrenda agradable de su corazón y su vida. Y ahí viene lo tercero, también en el versículo 10. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El tercer punto, hermano, de una vida consagrada es la unción. Eso es la unción. A veces pensamos que la unción, o hablamos de los ungidos como si fuera otro estatus, otro grupo dentro de la iglesia. Hermano, toda la iglesia ha sido ungida, pero necesitamos consagrarnos para que esa unción venga. Si no nos consagramos, esa unción no viene. Pero esa unción es la presencia misma del Señor sobre nuestras vidas. Es decir, que el fruto que estamos dando, que estamos llamados a dar, es a través de la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros. Los cielos se abren para que el Espíritu de Dios, mi hermano, descienda. Entonces de Él viene la unción. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, la promesa por allá, Hechos 1:8, y vendrá poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y en el capítulo 2 vemos cómo estaban unánimes juntos, se consagraron, rindieron su vida al Señor, el Espíritu vino. Por allá en el capítulo 19 del libro de los Hechos, uno de los discípulos está y les pregunta, ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? No, solo en agua. Y Él empieza a imponer las manos y se transmite esa unción, pero primero los llama ¿qué? Al arrepentimiento, a rendirse delante del Señor, es decir, a consagrar su vida al Señor. No viene de otra manera la unción. Podemos nosotros maquillar la cosa o pretender que está. Sí, lo hablábamos esta mañana con los hermanos que van a evangelismo, hablando también por allí en el libro de los Hechos, los hijos de Esceva. ¿Qué les dijo el hombre que estaba endemoniado a los hijos de Esceva? Les dijo, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes no tienen autoridad, por más que usen el nombre de Jesús. Dice que ellos querían conjurar a los demonios y como veían a los otros en el nombre de Jesús fuera, pues nosotros también, hermano. ¿Quién le impide a usted que diga en el nombre de Jesús tal o cual cosa? Nadie le impide que haga eso, mi hermano.
Pero cuando usted dice en el nombre de Jesús, debemos entender si está la autoridad o no está. En otras palabras, si hay la unción. ¿Y la unción por qué viene? Porque usted se consagre al Señor. La unción se la transmite, venga, yo le transmito la unción y ahora usted va a ser transformado por esa unción que yo le transmití. Hermano, si usted no consagra su vida al Señor, no va a venir, no va a venir. Porque lo decía desde el comienzo y el viernes también tocamos ese tema aquí. No podemos tenerlos a los dos, el mundo, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. No, cuando nosotros nos consagramos es que hemos decidido por el camino del Señor. Entonces lo primero, ser decidido. Lo segundo, que esa ofrenda, usted como ofrenda, sea aceptado por Dios, los cielos se abren. Lo tercero, viene el Espíritu de Dios, viene la unción. Y viene el punto número 4, que está en el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cuarto punto, hermano, es ser afirmado o asegurado por la palabra de Dios. También lo compartí esta mañana con los hermanos de evangelismo, antes de que ellos salieran. Les dije: mire, hermano, muchas personas tienen un llamado, específico llamado para servir en la obra de Dios. Pero una cosa es el llamado y otra cosa es ser afirmado por el Señor. Porque si usted tiene el llamado, pero toma atajos, si usted tiene el llamado y nosotros decimos: oraron una vez por mí y me dijeron que tenía un llamado grande, que tenía un llamado poderoso, hermano, pero no hacemos nada. ¿Cuándo se va a manifestar el poder de Dios? No se va a manifestar, mi hermano, porque nosotros necesitamos rendirnos delante del Señor. Yo fui llamado desde antes de nacer. Y cuando nací, todas las cosas que vivía en mi niñez, yo era un llamado de Dios para hacer lo que estoy haciendo. Y era un llamado de Dios cuando vivía apartado de Dios, en los vicios, en las tinieblas, en la locura, y ya tenía el llamado de Dios. Y llegué a la iglesia y no sabía del llamado, y ahí me hablaron del llamado. Y me resistí, más o menos 3 años, 2-3 años de vida cristiana, me resistí a ese llamado. ¿Por qué nos resistimos a ese llamado? ¿Por qué tenemos miedo de consagrarnos? Hermano, seamos sinceros, porque amamos las cosas del mundo, y no hablo del pecado y de una cantidad de cosas, porque le tenemos miedo a confiar en Dios. Para los que tienen llamado al pastorado y están aquí, gente que tiene llamado al ministerio pastoral, ¿qué es lo primero que piensa? En la provisión. Pero tengo un buen trabajo, pero tengo una empresa, pero ¿y de qué voy a vivir? ¿De qué va a vivir? Pues no confía en Dios. Mire lo que está preguntando. No confía en el Señor como proveedor, entonces ¿de qué va a predicar? Tiene el llamado, pero todavía no ha sido afirmado. Porque para ser afirmado, primero tiene que tomar una decisión, consagrar su vida al Señor. Segundo, tiene que entregar la mayor ofrenda, es usted mismo. El Señor la toma como acepta esa ofrenda, lo acepta usted como ofrenda. Se abren los cielos, viene el Espíritu de Dios, y cuando viene el Espíritu de Dios sobre su vida, viene la voz del Señor. A Jesús le dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y eso fue visible, hermano. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 33, versículo 14, hay una respuesta del Señor a la petición de Moisés. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que tú y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermano, hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas no solamente es decir Dios está en todas partes, porque sí, tenemos toda la razón, Dios está en todas partes, pero estará en nuestro corazón. Hemos rendido nuestra vida y nos hemos consagrado al Señor de manera tal en que la presencia de Dios vaya con nosotros a todo lugar, esté con nosotros en todo momento, que caminemos con Él, que sea visible ante todas las personas que hay a nuestro alrededor que el Señor está con nosotros, que la voz del Señor, que su palabra arde en mi corazón, y que al arder su palabra en mi corazón yo estoy seguro en Él, no hay temores, no hay dudas, no hay absolutamente nada, mi hermano.
Esa es la afirmación de Dios. Cuarto punto. Primero, ser decidido. El segundo, ser aceptado por Dios, esa ofrenda que somos nosotros. Tercero, ungido. Cuarto, asegurado o afirmado por el Señor, e inmediatamente sucede algo. Dice el versículo 12, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Cuando hablamos de esa palabra impulso, es empujar. Es la misma palabra que se utiliza cuando el Señor empujó y levantó las mesas allí en el templo. Ese impulso no es otra cosa sino la muestra del gobierno y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Yo puedo dedicarme de una manera equivocada a tratar de convencer a Fernando que tome una decisión. Y todos los días le digo, esto es muy importante para las esposas y para las madres de familia. Usted puede hablar todo lo que quiera, regañar, ponerse bravo, y yo puedo coger a Fernando, sacudirlo de la chaqueta, tratar de leer. El hombre tiene fuerza. Cuando yo estoy haciendo fuerza con él, él va a generar ¿qué? Resistencia, ¿cierto? Yo tratando de, oiga, levántese y haga lo que Dios le mandó a hacer, y él haciendo fuerza para quedarse ahí. Eso es lo que la gente hoy trata de hacer, familias completas, ministerios, líderes, tratar de obligar a las personas. No, hermano, cuando una persona se ha consagrado al Señor, se ha rendido y ha sido acepto esa ofrenda delante de Dios, los cielos se abren, viene el Espíritu de Dios y hay una palabra de confirmación. Y cuando hay esa palabra de confirmación, hay un impulso. Porque ahora él vive bajo el gobierno y la autoridad de Dios, desde su interior, no desde el exterior. Entonces yo digo, ¿y quiénes son los que van a venir a evangelizar a las 5 de la mañana? Y este hombre pega el brinco y dice, listo. No lo pensó ni siquiera un segundo. Hubo un impulso desde su interior. Y cuando yo digo, listo hermano Fernando, gloria a Dios, él ahí mismo piensa y dice, ¿qué hice? Ni lo pensé, Dios mío. Y ahora, no, pues listo, si algo me impulsó a hacerlo, ese es el gobierno de Dios, un impulso. A usted lo pueden tratar de convencer, por eso yo le digo a pastores y cuando empiezan, y amigos pastores en reuniones pastorales, muchas veces hablo, usted no debe forzar nada, hermano, porque en la medida que usted trata de forzarlo, genera resistencia. Más bien ore que la presencia de Dios esté en los corazones para que cuando haga un llamado a cualquier cosa, al evangelismo, a la ofrenda, al trabajo, al servicio, la gente sea impulsada por el gobierno de Dios. Es muy diferente a las emociones, porque cuando usted siente ese impulso desde su interior, usted ya no discute con el Señor. Uy, ¿yo qué hice? Yo me comprometí, ni siquiera lo pensé, y de pronto la esposa no vio ese impulso o no sintió ese impulso y allá sentada dice, uy, pero este sí que se mete en cosas. Pero no fue la emoción, sintió ese impulso porque ahora él está bajo el gobierno de Dios. Y lo que sucedió aquí va a suceder en todo lugar, porque ya nunca más va a vivir por su carne o por sus emociones, sino en la dirección de Dios. Y esos impulsos no es, tuve un sentir de meterme en problemas, tuve un sentir de chismosear, tuve un sentir de hacer cosas malas, tuve un sentir de pecar. No, porque ya no es esas cosas del mundo, porque ahora es el gobierno de Dios. El impulso es, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios en su vida y a través de su vida empiece a dar fruto para bendecir a mucho pueblo. Nosotros somos un instrumento de bendición en las manos de Dios. Pero en las manos del enemigo somos un instrumento de tropiezo y de hacerle daño a mucha gente. Ahora veamos el punto número 6, en el versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hermano, Jesús en este momento, lo que estamos viendo, apenas estamos en unos versículos del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, él tenía 30 años. No hay mayor registro. Les decía también, hay un registro por ahí
de una vez cuando estaba pequeño, cuando tenía 12 años, cuando nació, pero no hay mayor registro de lo que sucedió en esos años. Él estaba allí en casa de José y de María, me imagino, sirviendo, viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Pero mire que el punto número 6 de una vida dedicada, de una vida consagrada al Señor, solamente hasta aquí viene la prueba, que es el punto número 6. La prueba es o viene cuando Satanás lo ve a usted como un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que usted consagre su vida a Dios. Ese es el peligro para Satanás. Porque en el momento en que usted consagra, su vida está sin fruto. Vuelvo a mi ejemplo, al testimonio mío del llamado. 30 años, una vida sin fruto, hermano. Sin fruto. Ese no le hace daño a nadie. Lo tengo prisionero, lo tengo atado, lo voy a tener entretenido con sus mentiras, con sus engaños. Ay, pero cuando tomó la decisión de consagrar su vida al Señor, ahí sí se vuelve un peligro para Satanás. Entonces ahí viene el ataque, la tentación. Yo escucho a muchas personas, mire, le voy a confesar algo. En los momentos que yo atiendo consejería, la mayoría de las cosas que ocurren en la vida de las personas, la gente la achaca y se la señala al enemigo. La gran mayoría son nuestras mismas decisiones. Entonces, sí, efectivamente el enemigo lanzó un dardo, pero yo fui el que permití que ese dardo diera en el blanco, se incendiara mi mente y me llevara a una acción. Yo lo tomé la decisión. Entonces le damos más poder a Satanás que el que realmente tiene. Él lanza el dardo, él no hace las cosas por nosotros ni nos obliga a hacerlas. Nosotros tomamos las decisiones. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Sucede que el enemigo ve que la persona va a dar fruto y él quiere interrumpir ese fruto a toda costa. Pero en consejería yo me encuentro con personas que dicen, es que el diablo me está atacando. Nunca se lo he dicho a la gente, se lo voy a decir ahorita al público. Pero yo inmediatamente pienso algo. Pero ¿cómo lo va a atacar el diablo si usted es amigo de él? ¿Cómo lo va a atacar el diablo si usted le sirve a él? No, yo no le digo eso. Yo le digo, bueno, hermano, de pronto está confundido en algo. Usted no es un peligro para Satanás, ¿por qué habría de atacarlo si lo tiene prisionero? Él no va a atacar a los que tiene prisioneros. Él ataca a los que se han consagrado a Dios para que no haya fruto. Allí lo vemos en el versículo 13. 40 días y era tentado por Satanás. No fue antes, no fue en su niñez, no fue a los 15, no fue a los 17, fue preciso cuando él consagró su vida para la obra del Padre, vino el Espíritu sobre él, vino la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue en ese momento cuando Satanás vio el peligro. Y empieza a atacar, a disparar. Empiezan los problemas reales. ¿Los otros no son problemas reales, pastor? No, no son. Los otros son entretenciones. Si yo voy a un parque de diversiones, me voy para el Salitre, allá hay unos juegos de dispararle a unas laticas, a unos peluches, ¿cierto? Y le dan a usted una escopeta, y eso es de juguete. Eso es de juguete. Pero cuando usted va a la guerra no es un juego. Hay mucha gente por no consagrar su vida al Señor que todavía está en la entretención. El diablo me está haciendo y me está haciendo. No, pues el diablo realmente le ha hecho desde siempre, pero usted no quiere salir de ahí. Consagre su vida al Señor y verá. Se me acaban los problemas. No, empiezan los de verdad, pero hay una ventaja. Y es que en esos problemas reales usted ya tiene la victoria, hermano. Porque usted es un ungido del Señor, porque usted es una persona que se consagró a Dios, mi hermano. Antes solo nos entretenemos para no obedecer a Dios, pero cuando obedecemos al Señor y nos consagramos a Él, vienen las circunstancias difíciles, la prueba. Pero dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, vamos a poner otra vez de ejemplo a Fernando. Rindió su vida al Señor, se consagró a Dios. Primero, fue un hombre de decisión, porque es que eso no es cualquier cosa.
Sí, pastor, yo quiero consagrar mi vida al Señor. ¿Está seguro? Sí. Entonces vamos a orar para que el Señor le muestre todo lo que usted le tiene que dar la espalda. Y a lo que usted le va a dar la espalda es lo que más le gusta, a su carne. Es lo que más le gusta a su carne. Entonces, él fue decidido, un hombre con determinación, con una decisión firme. Yo quiero consagrar mi vida al Señor, listo, ríndala. Y el Señor ve la intención de su corazón y dice, oiga, es real. La intención del corazón de este hombre es real, verdaderamente. Se abren los cielos. Yo acepto esa ofrenda, Fernando. Tu corazón y tu vida como ofrenda, yo la acepto. Se abren los cielos. Viene el Espíritu Santo, lo unge, lo llena, viene la voz de Dios, lo afirma. En ese momento Satanás ve que este se convirtió en un peligro para el reino de las tinieblas. Entonces viene a atacarlo, pero ya no se encuentra con el hombre débil, con el hombre inconstante, con el hombre que abandona, con el hombre que no hace sino quejarse. No, ahora se encuentra con un hombre de Dios, que el mismo impulso que lo mueve, el mismo gobierno de Dios en su vida, genera que él sea, le dijo el Señor a Jeremías, como un muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán. ¿Por qué? Porque eres un hombre consagrado a Dios. Porque ahora hay una unción tremenda, hay una protección de Dios. Los ataques del enemigo están ahí, pero hay algo que es mucho más grande, lo que le decía ahorita en Juan, más fuerte, más grande y más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esos son 6 pasos, hermano. Pero hay uno séptimo, que es el final, y algunos piensan que es el primero. Y el séptimo punto, dice el versículo 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El punto número 7 es predicar. No es el primero, es el último. ¿Por qué tantas personas fallan en el llamado a la predicación? Y cuando hablo fallan, no es que un día se equivoquen o no se equivoquen, hermano. Fallan porque es un ministerio inconstante. A todos los que están aquí y tienen un llamado al ministerio pastoral, yo les hago una invitación, siempre la hago en todas las prédicas y nunca me cansaré, hermano. Consagren su matrimonio a Dios, porque donde primero les va a golpear el enemigo cuando se paren en un altar es en el matrimonio. Y si usted no tiene su matrimonio consagrado a Dios, su hogar, su vida consagrado a Dios, más se va a demorar usted, mejor dicho, le alcanzó para una predicación. Y el enemigo logra dividirlos y destruir hogares. ¿Qué les pasó? No se habían consagrado. Todavía tenían, eso es lo conocemos como las áreas no redimidas. Todavía hay cositas en mi corazón que todavía no están solucionadas. La predicación es la última parte. Jesús fue bautizado, fue afirmado, fue ungido, fue y se enfrentó al enemigo y después salió en el poder del Espíritu, hermano. Porque después de la prueba, verdadera prueba, no la entretención del enemigo, sino la verdadera prueba, la verdadera batalla de la fe, cuando usted permanece firme en el Señor y sale en el poder del Espíritu Santo, se convierte usted en un testigo de Jesús. Y ahí es donde predica, con unción, con autoridad, con sabiduría, con revelación, con conocimiento. Qué bueno por todas las personas que estudian teología. A mí me gusta el estudio de la palabra de Dios. Tenemos la escuela de teología, muy buena. Tuve un joven sentado hace poco que estuvo hasta la mitad en un seminario bíblico, tiene ministerio. Hablábamos y le dije, joven, consagre su vida al Señor y se va a dar cuenta cómo el Señor lo va a usar. Hay una palabra, un llamado tremendo. Y me dijo, claro, pastor, estoy pensando, ahorita termino el estudio y me gradúo. Le dije, yo no le estoy hablando del instituto bíblico, hermano, le estoy hablando de consagrar su vida a Dios. No, por eso, pastor, ya me falta poquito para terminar y me gradúo. Ay, qué bendición que usted pueda estudiar, hermano, pero si usted puede estudiar lo que quiera estudiar y no se consagra, no le sirve para nada.
no son más que palabras, el intelecto. Conságrese a Dios y después nutra su ministerio con estudios, después. Pero primero conságrese a Dios, porque si no todo lo que reciba no le va a servir para nada. No, pero ¿y si me gradúo? Insistía en el grado. Hermano, hay mucha gente que tiene conocimiento intelectual, pero no conocimiento relacional. La mayor ofrenda, y el apóstol Pablo lo habla así en la carta a los romanos, somos nosotros. ¿Qué significa que nosotros seamos una ofrenda? Que le demos al Señor lo que nos sobra, nuestro tiempo, el tiempo que nos sobra, todas las cosas que nos sobran, eso es lo que le damos al Señor. Cuando hablo del impulso que vemos aquí en la Biblia y es de la obra del Espíritu aquí dentro, ya no es usted, dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que hago, lo hago para Él, por el conocimiento de Él. ¿Qué era lo que tenía Pablo? Un impulso del Espíritu. Pero como no está el Espíritu, no está el impulso, nosotros tenemos agenda propia. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Déjeme ver. Cualquier cosa, pastor, me confirma. Hay muchos aquí que se quedaron esperando la confirmación porque yo no tengo que confirmarles nada. Yo vengo y le doy un mensaje. A usted Dios lo quiere mañana en tal lado. ¿Me puede llamar por la mañana a confirmarme? No, porque yo no lo llamé. No lo voy a llamar yo a confirmarle nada. Ay, como el pastor no me confirmó. Si usted no tuvo el impulso del Espíritu, tranquilo, que ni falta que hizo. ¿Por qué? Porque va a ir en la carne. Hermano, debemos rendir nuestra vida. ¿A qué es lo que le tenemos miedo? ¿Qué es lo que no queremos soltar? ¿La codicia? Todavía tenemos por allá la esperanza de volvernos archimillonarios y vino Señor y se metió en la mitad del camino y yo que estaba impulsado a ser poderoso, rico, famoso y ahora se me metió en la mitad Dios y me está llamando a otra cosa y yo voy a vivir pobre. Pero es que Él es proveedor y usted va a predicar sobre eso también. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Bueno, conságrese a Dios. Yo siempre les digo aquí, hermano, todo el mundo, en el mundo toda la gente que no conoce del Evangelio ni nada que dice, todos los pastores son ladrones. Pastores ladrones, viven como ricos. Pero cuando están en la iglesia y los llaman al ministerio, ay, voy a vivir como pobre. ¿Al fin qué? O tenemos mucha plata o nos morimos de hambre. Hermanos, son argumentos del enemigo. Consagre su vida al Señor. Consagre su vida a Dios. Rinda su corazón, preséntese como una ofrenda viva delante del Señor. Les hablaba de este punto número 7. El resultado de todo eso es que usted sale a su vida. Y entonces ya no hay que rogarle para predicar ni para estudiar, porque lo que hay dentro lo impulsa. Quiero más de Dios, quiero más de Dios, quiero profundizar, quiero aprender. Y usted está en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier circunstancia y termina hablando de Dios y termina hablando. ¿Qué cree que es eso? El Espíritu de Dios, hermano. Créame algo, los que están aquí y tienen el deseo de predicar, los martes tenemos aquí ayuno y estamos dando una enseñanza que se llama el llamado a la predicación. Usted está viniendo. ¿Qué les dije yo desde las primeras charlas? Le dije, hermano, solamente quienes han recibido el Espíritu Santo tienen deseo de predicar. ¿Sabe por qué? Porque los que no han recibido el Espíritu Santo están buscando las cosas del mundo. Ninguno que es carnal quiere predicar, todos quieren las cosas del mundo. Pero una persona que quiere predicar, que quiere servir a Dios, es porque el Señor está diciendo, ven, te estoy esperando. ¿Para qué? Para que te consagres a mí. ¿Pero qué implica eso, Señor? Es como mucho compromiso. La verdad, sí. Yo no le voy a decir que no. Claro, la verdad sí es compromiso. Pero no es un compromiso donde usted se sienta presionado, se sienta obligado, sino que tiene el gozo de vivir en ello. Si nos preguntan a quienes predicamos, hermano,
Yo predico todos los días, yo le doy, mire, yo me gozo tanto. Y yo digo, Señor, a mí nunca me hubiera ocurrido el tema de que voy a ser un pastor y muchísimo menos en medios de comunicación. Pero si yo no estoy predicando en la radio, predico aquí, salen los programas mientras yo estoy durmiendo, salen en televisión, salen en radio. El domingo por la mañana se enciende 2 canales, están con el mismo mensaje. Y sabe una cosa, para que me ayude a orar por esto, el Señor me guió a este culto de 9:30 a 10:30 de la mañana, transmitirlo por 5 emisoras seculares, y ahí estamos tocando la puerta al mismo tiempo, radio cristiana, secular, internet, y ahí está, por todos lados predicándose la palabra de Dios. Ay, pastor, y usted predicando todos los días, y me gozo. Y cuando no estoy con un micrófono o grabando programas o en la radio, estoy preparando y orando y preparando las prédicas, y me gozo, hermano. Porque se convirtió en ¿qué? Es algo que brota desde dentro, no es algo que me dijeron de afuera, sino desde dentro. ¿Y dónde empezó todo? En un día, después de pelear tanto contra el Señor, contra su voluntad, de decirle, manos arriba, me rindo, haz conmigo lo que tú quieras, te entrego mi vida, todo lo que fui te lo entrego, Señor, sana las heridas, fortaléceme, llena los vacíos que hay en mi vida. Todo lo que soy ahora te lo entrego. Ya no quiero vivir para mí, ahora quiero vivir para ti. Te entrego el gobierno de mi vida. Haz conmigo como tú quieras. Haz tu voluntad en mí. Y de aquí en adelante, nunca más un plan mío. Ahora son los tuyos. Que me comprometí en 2 años, tenía un viaje. Dios verá. Y si 8 días antes del viaje, era con toda la familia y era esto y era lo otro. Jefe, ¿qué dice? Tú eres mi Señor, no solo eres mi Salvador, eres mi Señor. No, Diego, yo no te quiero allá, yo te quiero acá. ¿Listo? Porque yo te entregué mi vida. Tú diriges, no yo. Hermano, consagre su vida al Señor. No es el vecino el que le está diciendo sígueme. No es el parcerito, no es el amigote, no, es Jesús. Aprenda a mirar a Jesús como corresponde. Es nuestro Salvador que está diciendo yo para ti tengo algo, sígueme. Yo le invito, hermano, consagre su vida al Señor, hágalo hoy. Y aquí vamos a hacer una oración y se acaba el servicio, la transmisión, hermano, no importa. Mi oración de toda esta semana es que este cierre de esta Semana Santa se vaya usted para casa inquieto y que se meta en su lugar secreto y metido en su lugar secreto siga orando hoy y rinda todo al Señor, entrégueselo todo, no deje ni una parte sin entregarle. Mi economía, mi trabajo, mi matrimonio, todo, la obra de mis manos, mis pensamientos, mi tiempo, entrégueselo todo al Señor. Y le aseguro que cuando el Señor vea con agrado esa ofrenda, que es usted, los cielos se van a abrir. Y en muy corto tiempo, su vida espiritual va a ser radicalmente diferente. Ya no es usted, ahora es Cristo en usted, el impulso. ¿Dónde es que Dios me quiere? ¿Dónde me tiene? Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por los ministerios que están aquí representados. Te doy gracias porque sé que tú has puesto en los corazones, Señor, una pequeña semilla que está a punto de dar fruto. Pero para que esa semilla dé fruto debemos consagrar nuestra vida a ti. Ya vivimos lo que teníamos que vivir. Algunos vivimos muchas cosas que ni siquiera debimos haber vivido. Situaciones que nos hirieron, situaciones que dañaron en nuestras emociones. Pero yo le digo algo, mi hermano, el tiempo no se puede devolver. Nadie puede devolver el tiempo. Las cosas que ocurrieron ya ocurrieron.
Pero sí tenemos una nueva oportunidad y es hoy dejar el pasado a donde pertenece, en el pasado, y empezar a mirar hacia adelante. La vida plena y abundante que el Señor tiene para nosotros. Entregue su vida, su pasado, lo que lo hirió, lo que lo estancó, lo que lo detuvo, lo que lo dañó, entrégueselo al Señor ahora y Él lo puede sanar, ese corazón. Pídale al Señor que llene su vida, que mire con agrado la mayor ofrenda que usted puede dar en este día, mi hermano. Es usted mismo, se está presentando usted como ofrenda. Ya nunca más va a hacer las cosas ni en su fuerza ni en sus emociones. Porque cuando el Señor mira con agrado esa ofrenda, los cielos se abren. Y viene su Espíritu. Y viene su palabra. Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado. Y viene la afirmación del Señor sobre usted. Nunca más será el mismo. Y entonces va a sentir ese fuego en su corazón y ese impulso que lo guía a hacer la voluntad de Dios. Claramente, mi hermano, el enemigo va a querer levantarse, pero mayor es el que está en usted. La victoria ya es suya. Y ahí es cuando usted se suelta a ser un testigo de Jesús, a predicar, a vivir para Cristo, vivir un hogar para el Señor, guiar a sus hijos al Señor. Hijos, nos vamos a consagrar todos en esta casa, vamos a tomar una decisión firme. Y ese sentido del llamado, esas prédicas que el Señor nos guía a hacer, van a empezar a ser escuchadas por muchas personas. Prédicas con denuedo, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Y las generaciones son cambiadas. El Señor llena los vacíos de nuestro corazón, sana nuestras heridas. Yo te pido, Señor, por los ministerios. Te pido, Señor, por el fruto que tú tienes preparado, Señor. La semilla ya está sembrada. Ahora es cuando viene el fruto. Ahora es cuando viene el fruto. Fruto abundante, fruto que permanece. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por tu palabra. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de tu Espíritu. Es en el poder de tu palabra, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Consagrar nuestra vida al Señor. El tiempo que nos queda por vivir, lo queremos vivir para ti. Llena al Espíritu Santo. Oro por los ministerios. En este lugar hay personas que han sido llamadas al ministerio pastoral, de la predicación. Oro para que sea el Señor obrando en tu corazón, dándote claridad, fortaleza. El llamado está. Conságrate al Señor para que ese llamado empiece a fluir en una nueva dimensión. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 amado Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Permítenos conocer tu voluntad y vivir para ti. No para nosotros, sino genuinamente para ti. Genuinamente para ti.
cada hogar aquí representado, Señor, cada pareja de esposos que hoy se consagra a ti, Señor, cúbrelos, guárdalos, guíalos, guíalos, amado Jesús, guíalos. Tu vida va a dar fruto, mucho fruto, en el nombre de Jesús. Debemos ser decididos. Y Él nos va a mostrar qué cosas hay que dejar. ¿A qué debemos darle la espalda? Y aunque no es fácil, el Señor le va a dar la fortaleza para hacerlo. Y cuando usted le diga, Señor, aquí estoy, no lo voy a pensar ni siquiera 2 veces. Lo que tú me muestres, Señor, que debo darle la espalda, lo hago en el nombre de Jesús. Fortaléceme, porque yo quiero seguirte a ti. Quiero vivir para ti. Quiero ver ese fruto abundante en bendición para muchas personas. Porque ese es el fruto, mi hermano. Usted es bendecido para bendecir. Usted es bendecido para convertirse en un instrumento en las manos de Dios. No para quedarse escondido en un local, en un auditorio y vivir una vida espiritual solamente de domingo, sino para que nuestras familias vean el poder de Dios, la gloria de Dios a través de nuestra vida. Nos convertimos en testigos de Jesús. Nos convertimos en una Biblia que es la que muchos que están en tinieblas van a poder ver a través nuestro. Los propósitos y los planes de Dios cumplidos en nuestra vida. Predicando, compartiendo, bendiciendo en todo momento. Usted es una bendición. No desperdicie lo que el Señor le ha dado. No robe el fruto que debe dar. No se mienta a usted mismo. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y en esta oración, Él está delante nuestro. Y el llamado es uno. Sígueme. 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 Los que estaban en la barca, dice la Biblia, y dejándolo todo le siguieron. Y Mateo dejó su mesa de impuestos. Y multitudes le siguieron. Y cuando Él trajo libertad, dijeron, ¿a dónde más vamos a ir? Ya no queremos volver a nuestra vida pasada. Queremos caminar contigo. El endemoniado gadareno, ya bien bañadito y vestido, dijo, déjame ir contigo. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermano, cuando usted consagra su vida al Señor, ya no hay nada que se compare a la voz de Jesús. Nada. Nada. No hay nada con lo que el enemigo lo pueda hacer torcer el camino, porque ahora usted vive para Él. Vive en la plenitud, en el gozo. Pero todo empieza con una decisión, hermano. A veces queremos torcer el orden y queremos la llenura del Espíritu, la unción sin consagrarnos. Queremos predicar sin la unción y sin consagrarnos. Queremos hacer muchas cosas, pero no hemos dado el primer paso. Es un compromiso. No quiero buscar en el mundo, Señor, lo que solamente tú me puedes dar. El mundo me da una imitación. El mundo me da muerte, pero tú me das vida. La dádiva es vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Te doy gracias, Señor, por tu palabra.
y por la decisión firme que está tomando cada uno de mis hermanos. Y te doy gracias, Señor, porque hoy de este lugar no nos vamos igual a como hemos llegado. Tú estás haciendo tu perfecta voluntad, estás obrando tu perfecta voluntad. Y en este lugar, Señor, recibimos esa palabra, ese llamado, y en nuestras manos está la decisión, no en las manos de nadie más. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, qué bendición. En esta mañana mi invitación es que no llegue a la casa a otra cosa, o ahorita si va a hacer alguna vuelta, hágala, pero cuando llegue a casa, métase en su lugar secreto. Ríndalo todo al Señor y va a empezar a vivir una vida diferente. Los que tienen ministerio, el ministerio coge un rumbo que nunca se ha imaginado. Amén. Vamos a orar en esta hora por los días.